Buenas tardes, queridos videntes, compañeros, gente que quiera ver este video. Lo que yo voy a hacer a continuación es mostrar cómo pasar un Excel a un Data Grid View y del Data Grid View a una base de datos para luego poder graficar. En este video no voy a escribir toda la línea de código, puesto que el video sería muy largo. Pero sí les voy a ir explicando paso a paso eh, toda la importación y todo lo necesario, todo lo que hay que hacer para poder realizar este proyecto. En primer lugar, voy a mostrar el Excel que va a pasarse al Data Grid View para ser luego graficado. Aquí tenemos el Excel. Lo vamos a dejar abierto. Y seguido de esto, vamos a continuar. Aquí tengo una clase que yo realicé que se llama importar Excel. Esta clase tiene tres importaciones fuera de lo que una clase normalmente tiene, que serían estas tres. Son tres using. La función de cada uno se las voy a decir ahora, para que vean por qué tienen que ser necesarias. En primer lugar, esto nos deja crear los Open File Dialog, que nos va a buscar los archivos dentro del ordenador. Para mostrarles que es así, fíjense, ¿qué pasa si comentamos este using? Error en el Open File y en el Data Grid View. Para mi método importar Excel, obviamente. El siguiente sería el using system.data, que este nos permite usar el data table. En este caso sería nuestro Data Grid View, que se llenan los datos con información Excel. Entonces obviamente si lo comentamos, error, ¿ven? En cuanto al último, pero obviamente no menos importante, este nos permite usar la variable de conexión tipo OLDB connection, que nos va a permitir hacer la conexión de nuestro proyecto del lenguaje Sharp al archivo Excel y poder capturar esos datos hacia el OLDB Data Adapter, que nos va a permitir enviar la información del Data Table al Data Grid View para poder ser visualizado, obviamente. Y de nuevo, si lo vuelvo a comentar, ven que va a generar un error en estas variables que utilizamos. Entonces, en resumen, hay que usar estos tres using para poder hacer esta clase. Si bajamos, repito lo anterior, nuestras tres partes importantes. A la OLDB Connection la llamé con, obviamente por conexión, que nos va a conectar al Excel. La OLDB Data Adapter, que nos permite guardar la información y enviársela al Data Table. Bueno, acá, como les dije, creé el procedimiento que importar Excel. A este creamos el public void, obviamente, de él, y le ponemos los datos que necesitamos. En primer lugar, el Data Grid View, le ponemos el nombre del Data Grid View, que nos va a permitir ver la información contenida en nuestro Excel en el Data Grid View.
Y en segundo lugar, un string en el cual le vamos a guardar el nombre de la hoja. Como ven, el segundo parámetro. Nombre de la hoja, nombre de la hoja. En este caso es importante, ya que cuando importamos el archivo Excel tenemos que introducir el nombre de la hoja para pasar datos. Miren, este se llama prueba países, porque como se sabe, un archivo de Excel tiene más hojas. Nosotros en este caso queremos ver esta. Muy bien, entonces ahora empezamos. Vamos a declarar una variable string ruta, que es la encargada de almacenar la dirección de la ruta. Y obviamente esta ruta se empieza a utilizar acá, porque la vamos a empezar a utilizar dentro del procedimiento. Obviamente tenemos que declarar su try con su catch necesario en caso de que se nos vaya a caer. Entonces empezamos. Open File Dialog, que nos permite abrir los archivos de nuestro ordenador, y en este caso lo vamos a abrir un archivo Excel y se nos va a mostrar en nuestra ventana. Seguido de esto, aplicamos la propiedad filter de este diálogo y le decimos que vamos a filtrar XLSX, o sea, todos los archivos de Excel, y solamente nos va a permitir abrir y visualizar archivos XLSX. Después, obviamente, para que no se vea como Open Dialog, le cambiamos el título para que se vea y el usuario entienda que es seleccionar el archivo de Excel, obviamente. Y después declarado todo eso, hacemos la siguiente validación: if openfile.showDialog igual systemwindow.form.dialogResult OK. Estamos diciendo que si una vez que se ha abierto lo que el OpenFile Dialog y se selecciona abrir, es justamente esta la validación que se va a dar. En este caso, si la abre, nos muestra otra validación if. Entonces, el OpenFile 1 es nuestro archivo, nuestra línea. Entonces, si esa ruta la comparamos con vacío y nos da falso, existe que hay una ruta. Lo repito, si la ruta, que la declaramos aquí arriba, no es vacía, o sea es falso, entramos aquí y nos tira a abrir el archivo, obviamente. Muy bien. Entonces ahora empezamos a hacer la conexión. Acá llamamos nuestra variable con y se crea la conexión. Instanciamos new o LDP connection. Esto está creado arriba, pero aquí llamamos a todo lo que es necesario. Creamos nuestra cadena de conexión. Nos dice provider igual Microsoft.ace.ldb.12.0.data En el igual de aquí nosotros le concatenamos la ruta que nosotros le ingresamos acá, porque al ingresarla ahí ya tiene la ruta. Continuamos en Extend Properties igual Excel 12.0 XML y HDR Yes. Entonces el data source se encarga de buscar la ruta para establecer nuestra conexión con el archivo Excel, obviamente. Cuando se establece la conexión,
en nuestro MyDataAdapter, que como lo dijimos al principio en realidad es un OLEDB Data Adapter. Como lo instanciamos arriba, acá de nuevo lo creamos. Entonces vamos a hacer un select, como se hace en SQL, como todo tipo de consulta. Select todo de lo que necesitamos. Paréntesis cuadrado, nuestra hoja con signo peso. Siempre se pone aquí el parámetro que es nuestro nombre de la hoja y un signo peso por el tipo. Después de eso nos conecta con lo anterior. Entonces aquí extrae la información con el nombre de, extrae la información del nombre de la hoja y lo almacena en nuestro querido adapter, MyDataAdapter. Seguido de esto obviamente tenemos que crear el data table que está instanciado arriba y aquí lo creamos. Y la información de nuestro MyDataAdapter la tenemos que enviar. Entonces se la mandamos por el procedimiento fill a nuestro data table, ¿cierto? Entonces ahora nuestro data table va a tener toda la información que tiene el data adapter. Una vez que esa información ha sido llenada, el data table tiene la característica de poder llenar nuestro data grid view. Entonces aquí decimos nuestro data grid view, que es el nombre que le dimos, .data source, es igual a los datos que están almacenados en nuestro data table. En caso de, obviamente, un mensaje box, que en caso de que la conexión no salga bien, o por ejemplo el nombre de la hoja no sea correcto, va a enviar mediante un mensaje box la, la línea correspondiente. O sea, en realidad el x.string nos muestra el error exacto por el cual no se realizó la conexión. Muy bien. Entonces ahora vamos al form, a nuestro botón importar, y tenemos que llamar a nuestro método new, nuestra clase importar Excel, abrimos, cerramos paréntesis obviamente, punto importar Excel, y como les dije anteriormente, fíjense, nos pide el data grid view y el nombre de la hoja, ¿cierto? Y eso está aquí, data grid view, nombre de la hoja. Entonces revisamos de nuevo el data grid view nuestro, se llama data grid view 1 y nuestra hoja es prueba países, ¿cierto? Aquí está listo. Entonces vamos acá y vamos a ejecutar el primer paso de la aplicación. Bien, mira, importar el título que pusimos, nuestro archivo que vamos a probar, y fíjense, solo Excel files. Por ejemplo, aquí está mi programa almacenado ya y no nos va a mostrar nada dentro, porque obviamente solamente nos muestra los Excel. Seleccionamos, abrimos y voilà, vemos los datos que se encuentran almacenados. En este momento en este momento acabo de explicar la parte de importar, ¿cierto? Muy bien, vamos a cerrar para seguir con la siguiente parte del video. Muy bien, para cargar el gráfico vamos a crear un método que se va a llamar cargar graph. Aquí ya detallado, lo voy a ir explicando paso a paso. Pero antes de eso tenemos que cargar ciertos using. Tenemos que cargar el using system Windows Form
y el Using System Window Form Data Visualization Shorting. Y en este caso, como nosotros vamos a hacer consulta a la base de datos, tenemos que usar los using de System Data SQL Client y el Data SQL. Por mientras vamos a dejar abriendo nuestra base de datos que vamos a ocupar, mientras yo voy a ir explicando el método de cargar gráfico. Muy bien. Cargar gráfico. Como en este caso nosotros nos vamos a conectar a la base de datos, tenemos que hacer que nos cree una conexión hacia la base de datos. La típica conexión SQL Connection, yo la llamé conexión New SQL Connection, y la línea de datos. En este caso se nos va a conectar con pruebas Excel. Así llamamos a la base de datos. Vamos a corroborar pruebas Excel. Una tabla. Nuestra tabla se llama países. Y vamos a verificar que no tenga ningún dato. No tiene ningún dato, ni país, ni personas, ni hombre, ni mujeres. Obviamente la tabla tiene que tener los mismos datos que se encuentran en nuestro Excel. Bien, son los mismos. Muy bien. Hacemos la conexión. Abrimos la conexión. En este caso yo tenía unas pruebas cuando la estuve haciendo, que me dijera que se conectara, que entraba a tal parte, que ejecutaba el while, en caso de errores. Muy bien, entonces, como ya ocupamos arriba el SQL Data Client y el Data SQL, voy a empezar a generar nuestra consulta. Comando, lo llamé recorrer, porque vamos a tener que recorrer todo lo que se encuentra en países, ¿cierto? Países en nuestra tabla, con los datos que son país, personas, hombre, mujeres. País, persona, hombre, mujeres, nombre, país. Muy bien. Aquí le tenemos que dar de dónde vienen nuestros datos, de la base de datos, y la conexión. O sea, abrimos la conexión. El reader, que nos va a permitir leer los datos y nos va a permitir recorrer según lo que tengamos en nuestra tabla. Entonces vamos a empezar. Creamos un int igual a 0, un string sin datos, que lo vamos a llamar serie en este caso, e igual a sin datos. Y en el otro, esto es como ejemplo, lo vamos a llamar edad, pero en este caso tenemos una cantidad de personas, pero lo estamos haciendo como prueba. Edad, obviamente dos variables sin datos internos que parten desde cero. Aquí estamos básicamente creando básicamente es como si estuviéramos creando un array, porque aquí va a empezar a recorrer datos. Entonces creamos un while que nos toma el reader y nos lo lee. Y aquí está. Array tiene la propiedad resize. Y al irla escribiendo se las voy a mostrar aquí abajo de nuevo para que vean que así array.resize, y le tenemos que dar qué cosa adentro nos va a ir cambiando. En este caso ref, teníamos lo anteriores, edad, que ya está, y nos va a ir sumando lo que le vayamos dando, ¿cierto? Bueno, eso era para mostrar que dentro del array está la propiedad. Esto ya lo tenemos arriba, así que lo vamos a sacar. Entonces, dentro de series, que ahí voy a explicar dónde está series, vamos a poner nuestro contador que instanciamos que al principio, que parte en 0. Entonces,
aquí nos va cambiando el array y nos va haciendo que crezca según los datos que nosotros vamos poniendo partiendo desde cero. Aquí estamos tomando de la tabla país, ¿cierto? Nuestro primer dato. Y lo estamos pasando a string, en este caso de edad, que en este caso teníamos los números, obviamente. Vamos a elegir personas, y de las personas vamos a mostrar sus números. Muy bien. Seguido de esto, chart 1 se llama nuestro chart. Los charts se encuentran aquí al lado. Vamos a ver, en caso de que no lo tengan, ver, explorador de soluciones, Explorer, ventanilla marcador, documentos, eliminador de objetos, lista de errores, resultado, cuadro de herramientas. Vamos a minimizar esto. En datos está el chart, que es el gráfico. Y vamos a corroborar que chart 1 es nuestro nombre de nuestro gráfico. Aquí está, chart 1. Muy bien. Entonces, chart 1, palette. Palette es la paleta de colores, nos permite acceder a la paleta de colores. Chart color palette, y le ponemos chocolate. Cuando ejecutemos el gráfico van a ver que son diferentes tonalidades de chocolate, o sea, de café. Y el título que se le va a dar, que es, en este caso es el legend 1 guión vacío, se le va a dar datos. Aquí empieza, volvemos a instanciar nuestro for, creamos un for que diga, y le decimos i igual a 0 siempre que i sea menor a series.length, series, acá, y más, o sea, i más 1. Entonces series se llama serie, char 1 series, le agregamos lo que viene acá, series, ¿cierto? Lo que viene en la tabla país, 1, y se le va a ir sumando consecutivamente. Entonces serie.label, ¿qué nos va a decir? Edad, el label de edad. En edad dejamos la cantidad, entonces el label va a cambiar a personas. String series points.add, esto es algo que va a ser siempre así, y entre la edad y se le va a sumar 1, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Termina nuestro método. Todo esto para cargar gráfico. Revisémoslo. Cierro aquí nuestro método, ¿cierto? Está de color plomo. Vamos a subir y ahí está de color plomo. Muy bien. Vamos para arriba. Al guardar, en el momento en que uno le ponga guardar, clic, nuestro botón guardar, se va a ejecutar el gráfico. ¿Por qué yo lo creé en el anterior vez como método? Porque después de guardar los datos en la base de datos, aquí vamos a llamar a nuestro método cargar graph y se nos va a actualizar. ¿Cómo eso? Lo demuestro. Esperamos que cargue. Yo no he apretado guardar. Vamos a importar aquí. Está en nuestro escritorio. Estamos buscando trabajo e importar Excel, prueba. ¿Cierto? Pero no tenemos nada en nuestro gráfico aquí. Porque todavía no le hemos apretado guardar. Lo podría hacer en este instante, pero vamos a continuar con el código. Entonces obviamente para evitar que nuestro programa se caiga tenemos subtract. Pero antes obviamente tenemos que hacer lo siguiente. El SQL command guardar. Lo vamos a llamar new SQL command. Se va a insertar en nuestra tabla países los valores en orden. País, personas, hombre, mujeres.
y abrimos la conexión, ¿cierto? Connection open. Y ahora empezamos con nuestro try. Vamos a crear un for each que nos vaya recorriendo. Nuestro data grid row nos va a recorrer las filas en nuestro data grid view 1 en las filas. Guardar, al ponerse guardar, se nos va a limpiar supuestamente, porque en realidad en este caso no nos va a limpiar, nos va a recargar, pero en caso de, lo vamos a dejar así. Entonces guardar parámetros, agregar parámetro con valor país, para que nos agreguen nuestra fila país. En la siguiente va a ser nuestra fila personas, hombres y mujeres. Ese valor que se va a agregar, yo lo declaré acá en la base de datos, país como string, personas, hombre y mujeres como int. Por consiguiente, acá lo tenemos que convertir en string. Nuestras filas y las celdas de país, su valor. Y en la siguiente, en int 32, celdas, filas y celdas de personas, su valor, en int. Continuamos con esto. Este es un pequeño error que se lo voy a mostrar, que yo lo dejé así. Llamé un SQL command, lo llamé borrar, que nos va a permitir borrar la línea, la fila completa, donde no haya nada guardado. ¿Por qué? Porque cuando uno le pone guardar, nuestro querido programa deja una línea aquí al final al guardar esta en blanco, y esa se guarda en la base de datos. Entonces la base de datos se elimina, acá queda en la vista, pero en la base de datos la eliminamos. Cuando le pongo guardar de nuevo se lo voy a mostrar. Y en el instante en que le ponemos guardar, nos recarga el gráfico, se logra nuestro paso. En caso de error, nos manda un mensaje que nos dice jeje. En este caso le vamos a poner paso 2, porque el primer paso era guardar nuestro dato en la grilla, ¿cierto? Muy bien, guardar. Y obviamente, por seguridad, cerramos la conexión. Finally connection.close. Ahora se los voy a demostrar. Dijimos, no hay ningún dato. Nuestro Excel tiene los siguientes datos y lo vamos a hacer correr nuevamente. Importar, doble clic, fíjense, guardar, paso logrado, y no está graficando, ¿cierto? En este dato 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, porque nosotros le pusimos que graficara los de personas. ¿Por qué que eliminé la última fila? Fíjense, aquí nos queda todo eso en blanco. Eso también se guarda en nuestra base de datos, pero al yo haberles mostrado que generé esto, no lo guarda, y lo voy a mostrar. Cerremos, actualicemos, igual a, no nos mostró, error mío, no nos mostró, pero sí nos guardó. ¿Ven? Y eso sería, amigos. Muchas gracias por su tiempo, espero que les sirva, y eso sería todo. Cualquier consulta les dejo mi correo. Hasta luego.